Los colombianos asistieron masivamente a las urnas en un primer intento para elegir al nuevo presidente de la República en medio de un ambiente de polarización. Acudieron a las urnas cerca de 24 millones de colombianos que ejercieron su derecho al voto, alcanzando un porcentaje de 57,87%. Los resultados dejaron sorprendidos a más de uno, cuando la mayoría de las encuestas mostraban como líder a Iván Cepeda. Con un 100% de mesas contadas, los votos le dieron el liderato al candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, con 10.361.499 votos y un 43,78%, mientras que el segundo lugar lo ocupó el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, con 9.688.361 votos, que representa un 40,90%. Ante estos resultados, ya que ninguno obtuvo el 50% más uno, van a una segunda vuelta. Otro resultado es el de Paloma Valencia, que representó una alternativa de centro-derecha que obtuvo 1.639.685 votos, con un 6,92%. Le siguieron Sergio Fajardo con 1.009.073 votos, con el 4,26%. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con 225.517 votos para un 0,95%. Ante este panorama y por ley, los colombianos volverán el próximo 21 de junio a elegir el nuevo presidente de la República entre estas dos opciones, Abelardo de la Espriella, de la derecha, e Iván Cepeda, que representa a la izquierda. A pesar de que el país tendrá una temporada ciclónica ligeramente menos activa, porque el fenómeno El Niño podría influir en la formación de menos tormentas y huracanes, según los pronósticos preliminares internacionales, la directora del Indomed explicó que eso no significa ausencia de peligro. ¿Por qué se habla de un niño fuerte? O de un niño, como algunos para exagerar han dicho, Godzilla, o sea, monstruoso. En el sentido de que las aguas del Pacífico se pueden calentar tanto que pueden, se puede provocar un niño mucho más fuerte de lo normal. O sea, mientras más se calientan esas aguas del Pacífico ecuatorial, más fuerte puede ser el niño. Gloria Ceballos dijo que El Niño, que ocurre de cada 3 a 7 años y altera las condiciones meteorológicas a nivel mundial, podría también provocar más calor y periodos prolongados de sequía, aunque las lluvias registradas en marzo y abril favorecen al país. Con esa lluvia que tuvimos, tenemos embalse lleno, tenemos condiciones de río con buenos caudales. Ahora lo que tenemos es que educar a la población para que, como medida preventiva, no desperdicie el agua. De acuerdo a las proyecciones de la Universidad de Colorado, en esta temporada podrían formarse 13 tormentas nombradas, de las cuales 6 alcanzarían categoría de huracán y 2 podrían convertirse en huracanes intensos.